Hola, espero que tengan todos un muy buen día. Hoy les traigo una invitada muy especial que de hecho en uno de los episodios anteriores les había informado que estaría por acá acompañándonos con toda esa información y con toda esa experiencia que tiene en temas bastante importantes. Así que sin más preámbulo, le doy la cordial bienvenida a María de las Estrellas Rojas. Gracias, Adriana. Muy bien, contenta de estar en tu programa, que sé que es un programa muy útil para la comunidad. Saludo entonces también a todos los que nos estén escuchando en este momento y que están atentos al programa de En Voz Alta. Claro que sí, ese es el propósito, que cada uno de nuestros invitados, de las personas que pasen por aquí, sea de gran ayuda para todas esas personas que nos escuchan muy juiciosos y que sacan de su valioso tiempo, porque sabemos que es así. Pero antes de iniciar, quiero que nos cuentes un poco acerca de ti, a qué te dedicas y trabajas en función de, para que todos estemos muy conectados. Bueno, yo soy psicóloga clínica, actualmente trabajo en eh, una IPS, trabajo procesos con pacientes con problemáticas neurológicas y adicional trabajo con una fundación que lleva ya muchos años en Colombia. La fundación es UDIM, que trabaja procesos con mujeres y estoy específicamente en el área de duelo. Escuchamos mucho cuando las personas dicen estamos de luto, estamos de duelo, pero creo que minimizamos realmente la situación como tal. Dentro de tu experiencia y manejo de estos temas, ¿cómo podemos nosotros definir lo que es el duelo? Bueno, primero decirte que el duelo es un proceso natural en la vida del ser humano. El duelo es algo así como cuando se suscitan las emociones y las vivencias. Obviamente tiene una trascendencia en términos de es una pérdida de una figura o de un objeto significativo en la vida de un ser humano, y que eso de que es significativo en el ser humano se produce por el apego. Entonces el duelo es un proceso natural que se da cuando perdemos un ser amado, un objeto, un animalito, un ambiente laboral, nos desarraigan de nuestra tierra, ahí hay duelo. Me parece muy interesante lo que dices acerca de que el duelo está relacionado con una pérdida, indistintivamente si es una persona, si es un objeto o si es una mascota, porque hoy día las mascotas también ya tienen una gran afinidad para cada uno de los hogares. Entonces duelo podría ser cualquier pérdida que nos afecte a nivel emocional. Cualquier pérdida de objeto que esté relacionado en apego a ese sujeto doliente, es decir, no todas las pérdidas constituyen un duelo. Sí. ¿Cómo o por qué una pérdida se constituye en duelo? Porque ese ser humano está apegado a ese objeto que ha perdido. Y cuando nosotros hablamos del apego, pues eso es una teoría sumamente amplia, generosa, muy trabajada, pero podríamos pensarlo en este espacio que se trata de una identificación que nosotros hacemos en ese objeto, o sea, algo que nosotros hemos puesto en ese objeto de nosotros, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, Sí. digamos las mascotas. A alguien se le muere su mascota y dice, es que era mi viejito. ¿Por qué era su viejito? Porque duró conmigo 15 años y cuando me miraba tenía cara de viejito, de abuelo. Eh, el perrito, la mascotica, pues tal vez no tenía mirada de viejito, de abuelo, pero esa persona le ponía esos significantes ahí, ¿cierto? O sea, estaba identificándose, estaba proyectando asuntos propios, los estaba poniendo en ese objeto. Entonces, fíjate que el tema del apego, pues primero se da porque llevamos muy buen tiempo en relación a ese objeto que se ha perdido.
pero además porque nosotros le ponemos, vestimos a ese objeto de aspectos importantes que no tenemos, que nos hacen falta, que son importantes para nosotros. Sí. Entonces ahí, cuando un objeto se pierde, pues obviamente no se pierde solo el objeto, sino que se pierde todo ese cúmulo de cosas que yo he puesto en relación a ese objeto. Es decir, es como toda esa larga historia con la que nosotros teníamos precisamente esa conexión tan importante. Es eso realmente lo que duele, todo ese bagaje o todo ese estilo, esa dinámica que llevábamos en función de. Sí, y además pues porque el objeto nos recupera en muchos sentidos a nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Por ejemplo, alguien puede decir, es que él me daba sentido, porque cuando él llegó a mi vida yo era, no sé, una borracha pendenciera y él me organizó. O una Entonces, solitaria. fíjate, o una solitaria. Sí. Y él me organizó, entonces, y yo me volví una mujer decente, una mujer juiciosa, ama de casa, qué sé yo, cuántas cosas le pongamos, ¿cierto? O sea, yo no quería estudiar, no quería hacer nada, pero él me motivó y por él fue que yo estudié y ahora no está, ¿cierto? O sea, Sí. cuántas cosas nosotros le ponemos al otro y el otro, sin darse cuenta, nos organiza. Entonces, esas pérdidas, eso que nosotros hemos puesto, es lo que dolemos. Lo que conocemos como duelo. Como duelo, sí, sí. Que de hecho es muy interesante porque fíjate que a alguien se le puede morir su papá y decirle, pero es que a mí no me dolió. Pero ¿por qué no te dolió si es tu papá? O sea, la cultura inmediatamente llega ahí a castrar, a poner como una ley, como tiene que dolerle porque era el papá. Pues no, porque tal vez esa persona no había constituido una relación de apego en relación a ese papá, aunque es el papá. ¿Sí ves? Es muy interesante. Sí. Y alguien puede decir, me duele mi gato que se murió, pero ¿cómo se le ocurre? Entonces llega la gente que dice, vean pues, están locos, ¿cómo les ocurre? Ya es que el gato es el hijo. Pues sí. O también he escuchado mucho que la gente dice, pero ¿cómo le puede doler más la pérdida o la ausencia de un gato, de una mascota, a la de una persona? Pero podemos ver acá que efectivamente estos casos sí se dan. Claro, sí, y sobre todo porque es que no se trata del objeto, de cuál es el calificativo que se le pone al objeto o cuáles son las características del objeto, sino lo que ese sujeto pone en ese objeto, lo que ese sujeto proyecta como una foto, ¿qué proyecta? ¿Qué le pone? ¿Qué de sí le pone a ese objeto? ¿Qué ve que ese objeto tiene que a ese ser humano le hace falta? ¿Sí? Me parece bastante interesante que ahora incluso muchas empresas, cuando alguien pierde a su mascota, llámese perro, llámese gato, incluso el mismo empleado puede solicitar esos días de duelo y pues mucha gente les parecerá algo cómico o chistoso, pero el hecho es que ahora también se trabaja en eso, para que también haya como ese espacio o esos días en que la persona pueda procesar esa pérdida de su mascota. Claro, Adriana, y es que además, a ver, no se trata solo de lo que perdí en términos de esa figura, de ese objeto, sino también de lo que significa ese proceso de la pérdida. Por ejemplo, si tú tienes una mascota y esa mascota ha estado enferma y tú has estado haciendo todo un proceso de llevarla, de compartir con ella, de ver el deterioro que esa mascota ha vivido, ¿sí? Si tú le tienes que autorizar a aplicarle la eutanasia, ese es un proceso doloroso. Sí. O sea, ver morir a un ser vivo no es cualquier cosa, ¿sí? Ver cómo se deteriora ese ser vivo, eso no es cualquier cosa. Sentir la soledad, ¿sí? Que digamos, vamos a poner el ejemplo, que cada vez que comías pan, la mascotica te pedía y ahora estás solo en la casa y estás comiéndote el pan y estás recordando que esa mascota te pedía pan, ¿ves? Que te esperaba al llegar y era el más animado, el más contento con ver el regreso al lugar.
Entonces ahí está otro asunto muy importante del duelo, y es que el duelo no es solamente la pérdida, sino que es un proceso que inclusive inicia antes de, por eso se dice en la teoría que hay un preduelo. O sea, no siempre, pero en algunas ocasiones, cuando hay enfermedades terminales, cuando yo veo que mi matrimonio hace rato está mal, cuando yo veo que mi hijo hace rato está organizando para irse, cuando veo que el pueblo tiene hostigamientos y hostigamientos y que me toca irme. O sea, existe un preduelo. Muy interesante porque mira que al caer en cuenta vemos que es que duelo no está solo relacionado con la muerte física o con dejar pues como este terreno o el cuerpo como tal, sino también lo que hablabas acerca de las personas que por situaciones del país bastante complejas tienen que sí, dejar su lugar, dejar su casa, su familia, y también relacionado con la partida de un hijo, pero porque ya va a ser a su propio hogar. Entonces desde ese aspecto creo que aún no dimensionamos de que el duelo significa muchas cosas y no solo la que siempre hemos tenido pues como presente. Sí, exacto. El duelo en sí es el dolerme por el final y por el perder, pero no significa eso que siempre está relacionada la muerte ahí. Aunque la muerte pues también es otro tema sumamente interesante, sobre todo porque cuando nosotros pensamos en la muerte tenemos que remitirnos a las creencias, a lo que significa la muerte y lo difícil que es significarla por varias razones. Una, porque la muerte es como el amor, como la felicidad, como eso que existe pero que no sabemos a veces agarrarlo con palabra, porque tal vez no hay palabras para eso. Además, pues que nosotros no conocemos la muerte. Nosotros hablamos de la muerte, pero o sea, ¿quién aquí humanamente ha venido a contarnos después de la muerte qué es lo que hay? Entonces, si te das cuenta, desde la filosofía, desde la antropología, uno puede pensar la muerte como esa situación humana que es una certeza que todos vamos a vivir, pero que involucra una angustia muy grande por el desconocimiento que se tiene. El ser humano se libra de la angustia cada vez que conoce algo, pero en relación a la muerte es imposible. Es un tema bastante misterioso que llama la atención y es un tema también complejo y diría yo que difícil de digerir. Sí, y por eso entonces las culturas desde siempre se han ideado fórmulas desde la religión, desde lo místico, desde sus creencias, para darle una representación a la muerte, y entonces por eso se idearon tantas cosas, y uno escucha que el túnel, que el camino, que el más allá, y cuando tú estudias las culturas, por ejemplo, yo lo he hecho y me ha llamado mucho la atención y me gusta, y pues creo que todas las personas que trabajamos con el ser humano deberíamos de estudiar diferentes aspectos, la filosofía, la cultura, la religión, etcétera, ¿cierto? O sea, cualquier cantidad de cosas que nos digan del ser humano y que nos permitan comprender más todas esas vivencias complejas que tienen. Pero entonces cuando tú miras, por ejemplo, la cultura, es muy interesante observar, por ejemplo, los mexicanos lo que hicieron con la muerte, porque hicieron una fiesta, hicieron de la muerte parte de la vida, como los egipcios hicieron con la muerte, por ejemplo, que empezaron a construir unos procesos para los funerales en los que les ponían comida, les llevaban sus mujeres, sus hijos, sus criados vivos para que los acompañaran en ese camino. O sea, son formas y son creencias. Los españoles, es muy interesante cómo los españoles, por ejemplo, enterraban a sus muertos en las sinagogas o en los lugares donde invocaban a su Dios y sus cosas, y cómo los ricos estaban cerca de los ídolos, pero los pobres estaban en el piso. Una forma como de mitigar ese dolor que nos produce precisamente la muerte. Claro, y cómo los procesos de la vida también impactan en esa fe y en esa creencia. Por ejemplo, allá en España, cuando se daba pues que enterraban a los muertos
en las iglesias y en los monasterios y en todos esos lugares. Entonces empezó a haber como una epidemia y el rey dijo, pues ya no se va a hacer nada de eso, y eso implicó que se dejara de creer en Dios en España. Sí, y como el ritual, o sea, para hacerle un proceso a la muerte, para que la muerte no fuera tan angustiante, implica el tema de la fe en Dios. Y cómo ahorita, por ejemplo, con la pandemia, si lo piensas un poco, cuando nos quitaban a nuestros muertos y, o sea, se los llevaban vivos y de repente nos decían que estaban muertos y ni siquiera nos los entregaban, sino que eran unas cenizas. Poder despedirlos como siempre estamos acostumbrados, en un momento tan íntimo, tan personal como el estar siquiera al lado de esa persona que dentro de un féretro. Y lo importante que es ese proceso, que también de eso hay mucho que hablar, porque lo importante de ese proceso es que precisamente es un despedirme, es hacer un cierre, que no implica que se acabó el duelo ahí, implica que por lo menos sé que está ahí. Pero piensa, por ejemplo, una madre que le quitaron su hijo, se lo llevaron, se lo mataron por allá, se lo desaparecieron, pero ella no lo vio, ella no supo dónde quedó, ella no sabe si es cierto o no. Eso es una cosa tremenda, y todo eso está relacionado con la muerte y con el duelo, porque entonces ahí se perpetúan los duelos. Es un duelo complicado. Bastante complejo, y nos detenemos como a mirar cada uno de esos aspectos que realmente pasamos por alto. ¿Cuáles son esas etapas primordiales o principales dentro del duelo? Bueno, Adriana, yo sé que los colegas que trabajan con duelo, ellos tienen sus procesos, cada uno tiene su forma de intervención. Yo personalmente no gusto de hablar con mis pacientes ni con las personas que trabajo duelo de etapas del duelo, porque a mí me parece que el ser humano, precisamente por tener un pensamiento subjetivo, el duelo es singular en cada uno. Se dan muchas cosas semejantes, sí, pero yo no las vería como etapas, porque me parece que la etapa tiene un problema, y lo he escuchado en mis pacientes, y es que la gente me dice, pero doctora, ¿yo por qué me regresé? ¿Cómo así que se regresó? Sí, es que yo estoy todavía en negación y yo ya había pasado la negación, como si fuese como decir, pasar de esta cuadra a la otra. Eso me parece improcedente. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el tema de las etapas ni de los diagnósticos en muchos casos, pues no me gusta que el paciente o las personas en duelo consideren que están en esta o aquella etapa. Más bien me parece que son procesos que son yuxtapuestos, que son procesos que van y vienen, que se vuelven un poco más presentes en el momento de la persona. Pero sí podríamos pensar que hay algunas tareas del duelo importantes para hacer. Entonces podríamos hablar un poco de esas. Una es reconocer las emociones que se tiene, que no es lo mismo sentir culpa que sentir miedo, que sentir tristeza. No es lo mismo la tristeza, la angustia, el pánico, no es lo mismo. Entonces muchas personas, por ejemplo, dicen estoy deprimida, y lo que pasa es que está muy triste, pero no está deprimida, ¿sí? Pero entonces, como ahora todo lo rotulan, sí, está depresiva. Sí, depresiva, cuando creo que el estar depresivo ya es como a otro nivel, es el de hablar de depresión a estar triste, porque pues tristeza la experimentamos todos en diferentes etapas de nuestra vida, pero ya respetando la condición de una persona que realmente sea diagnosticado con depresión, y me parece que es un tema mucho más complejo y que no se debería tratar ni abordar así como a la ligera. A la ligera, exacto. Y lo más tremendo es que muchas personas que están en duelo van a las IPS o a cualquier lugar a que les ayuden, y lo primero que le dicen es que está depresivo, aunque el duelo se parece un poco a la depresión, nunca es una depresión. No, nunca. Y además porque es un proceso natural. Es que el problema de nosotros es que hemos quitado lo natural de la vida. Hemos patologizado, y me parece que eso es un error. Sí, inclusive nosotros encontramos ahorita que desde el DSM ya se dice que el duelo, que el duelo es patológico.
A mí me parece que no, me parece que el duelo tiene algunos aspectos complejos y que dependiendo de la estructura psíquica de ese sujeto y que dependiendo también del medio ambiente de ese sujeto y de la red de apoyo y de la calidad de vida que tiene, pues obviamente que hay duelos complicados, complejos, ¿sí? Por ejemplo, yo atiendo una señora que tiene unos 65 años y se le murió el hijo que veía por ella. Hombre, ese es un duelo complicado. Total, profundo. Si le vamos a decir a él que es cualquier cosa lo que está viviendo, no. Pero no quiere decir eso que entonces ya la señora nunca va a salir de ahí. No, vamos a ver qué pasa ahí. Precisamente con eso que estamos hablando en este momento, quiero atreverme a hacer la pregunta de que las personas pueden decir, no, pero es que duele más haber perdido a mi pareja, o duele más haber perdido a mi hijo, o duele más haber perdido, sí, lo que decíamos anteriormente, me duele más mi mamá o incluso me duele más mi hermano. ¿Por qué crees que se dan como ese tipo de valoraciones que no sé si están bien o están mal? Bueno, Adriana, pero primero voy a terminar la pregunta anterior porque lo que te quería contestar era, primero, en el duelo se aclaran las emociones y se supone que el psicólogo o la persona que esté ahí para apoyar lo que debe hacer es como bajarle al imaginario del sujeto, ¿sí? Porque lo que decíamos, está triste pero se siente como que ya está derrotado. Tristeza es natural, pero vamos a hacerle un piso a ese doliente que está sin piso, ¿cierto? Entonces lo primero es identificar esas emociones, ponerle nombre, ponerle un estatuto, o sea, qué significan esas emociones, qué tanto las podemos sobredimensionar o no en nuestra vida, empezar a ver que existe una vida, una nueva realidad que nosotros vamos construyendo poco a poco, en la que ya ese ser amado ya no está y que debemos hacernos cargo de esa vida. Entre menos cambie la vida del doliente, más fácil será el duelo. Por ejemplo, en el caso de los niños, lo más importante es que la vida de ese niño no cambie, o sea, que no deje de ir al colegio, que no vea a esa mamá deprimida ya acostada, que no puede con la vida, que le den su comida a su tiempo, que en la casa se vea limpia, o sea, que sus rutinas no cambian mucho. Si sus rutinas no cambian mucho, el niño va a poder asimilar fácilmente el duelo. O sea, eso es sumamente importante. Entonces, igual pasa con las personas. La vida se desacomoda con los adultos, la vida se desacomoda un poco, pero hay que aprender a vivir sin esa persona. Recordemos que, por ejemplo, en el duelo por muerte de alguien, pues en las familias están constituidas, organizadas para... digamos, el papá pagaba los servicios, qué sé yo, daba al mercado, era el que iba y llevaba al hijo al estudio. Entonces, todas esas cosas que el otro hacía por mí, pues obviamente ya no las va a hacer. Yo debo hacerme cargo de ellas y eso duele. El duelo es una dependencia también, o sea, es reconocer que yo dependía, como me decía una viuda, es que él era el que compraba los plátanos verdes, ¿cierto? Entonces es una cosa tremenda, como él era el que compraba los plátanos verdes. Y eso para la persona significaría de que ahora soy yo la que tengo que salir, enfrentarme al mundo, enfrentarme a la vida y ser yo la que aprenda ahora, como decías tú, a comprar esos plátanos verdes. Exacto, entonces por ejemplo la segunda tarea sería aceptar que yo puedo hacer una vida, que tengo una realidad de la que yo me puedo hacer cargo y que no necesariamente se me acabó el mundo, sino que yo soy capaz con mi mundo. Otra tercera tarea entonces sería precisamente el reconocer que yo existo, que yo estoy ahí y que yo también puedo llenar esos vacíos y que los puedo llenar en mí o que los puedo llenar con otros objetos amados. Entonces cuando una persona empieza a recuperar objetos, por ejemplo, tengo una paciente en duelo que me decía algo muy bonito, el esposo falleció y me decía, desde que él murió retomé la pintura, otro objeto. Y ahora estoy pintando y en una sesión me parecía muy lindo porque me decía, el esposo de ella le decía mi negro y dice, y estoy pintando un negro.
y me lo mostró y en efecto estaba pintando una figura masculina afro muy linda. Y entonces yo veía, claro, pues además está haciendo sublimación ahí, pero ¿cómo puede ella retomar otros objetos propios que había dejado de trabajar, de pensar, precisamente porque estaba en un preduelo, su esposo muy enfermo? Pero ahora cuando él fallece, ella empieza a retomar, darle sentido a otros objetos, y cuando le da sentido a otros objetos, entonces también se da sentido, ahí sería una de las tareas. Y la última tarea también podríamos decir que es poner ese objeto perdido en un lugar distinto a ser un objeto de angustia presente. Es decir, esa figura que falleció, que ya no está, darle un lugar en el recuerdo, pero que ya no martirice, que lo voy a recordar, que de vez en cuando puede ser que yo llore, pero que no me angustie, no me entristezca, no me aflija porque ya no lo tengo, sino que ya he aceptado que sí, que en mí hay un hueco, hay un vacío que dejó, porque es que esa es otra situación. No es que vamos tapando el corazón, los huecos del corazón quedan, pero ese objeto se pone en un lugar adecuado, ¿cierto? Y ya no maltrata. Ahí podríamos decir, hay una elaboración del duelo. Obviamente la elaboración del duelo tiene que todos los mecanismos de defensa de un sujeto se ponen en función, y entonces ahí está el tema de la negación, la proyección, todas esas cosas que nos dicen, pero básicamente eso sería una elaboración. A mí me gusta más trabajar sobre lo que es una elaboración del duelo que sobre lo que es una etapa del duelo. Me parece muy interesante porque dentro de todo lo que nos compartes, hay un tema bastante importante, y es de no anularme a mí como persona, reconocer de que sigo siendo un ser individual, un ser pensante y con la capacidad de seguir viviendo en sociedad o en comunidad, pero que a pesar de que ese dolor es ahí, que es real, pues no puedo dejar yo también de ser la persona que soy. Y eso es muy, muy interesante porque muchas veces hay personas que, es decir, no son capaces con esta situación como tal y se anulan por completo y quizás llegan a morir de la misma tristeza. Es decir, mi vida dependía, qué tanto dependía mi vida de esta persona, que ya no soy capaz yo de salir con la mía adelante. Claro, claro, Adriana. Es que es más, yo he llegado a pensar que el duelo tiene una constitución sumamente fuerte en la dependencia. Y precisamente el proceso, la elaboración del duelo, yo le digo a mis pacientes dolientes, le digo, usted está en el mejor momento de su vida. Ellos se sorprenden porque ¿cómo puede ser mi mejor momento el peor que yo estoy viviendo? Pero digo yo, es el mejor momento porque es un momento de verdad. La verdad no es algo agradable, no es bonita, no es algo que uno trague fácilmente. La verdad es dolorosa en su gran mayoría. Pero tiene de importante que ya sé qué es lo que pasa ahí, y el duelo nos convoca a reconocer que hemos puesto demasiado en el otro y que hemos dejado de amarnos, de darnos un lugar, de darnos un sentido propio. Y para hacer la elaboración y salir del duelo, lo que primero tenemos que aprender a hacer es amarnos. Y las personas cuando salen de ese proceso de duelo logran perfectamente darse un lugar apropiado, indicado. Y pues a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, los pacientes dolientes, sobre todo las mujeres, cuando me dicen, ahora sí ya aprendí cómo es que se ama, ahora sí entiendo que primero soy yo, no me había dado cuenta que tenía esas habilidades, no sabía que yo podía sola. Entonces, digo, es el mejor momento, porque si yo logro reconocer que yo soy mi mundo, es maravilloso. ¿Será que inconscientemente esa dependencia hace que nos anulemos y realmente no nos damos cuenta precisamente hasta que llega lamentablemente ese momento? Puede ser, y lo que pasa es que la vida del ser humano se da en relación siempre a lo sintomático, al conflicto, a la enfermedad. Por ejemplo, tú te enamoras y no te enamoras de lo bueno, no te das cuenta, pero te has enamorado del conflicto psíquico tuyo y del otro. Entonces, por ejemplo, el apego, la gente trabaja el apego
y como te dije ahorita, el apego tiene muchas cosas interesantes para pensar, pero cuando nosotros miramos lo que es el apego, pues es indispensable, porque desde que naces necesitas de una mamá que te dé el lugar de hijo, o sea, que se constituya ahí un apego, porque si no, no te vas a criar. Es indispensable, pero al mismo tiempo el mismo apego es un asunto muy sintomático, muy conflictivo en el ser humano. Y de verdad que es que el ser humano como tal somos y es bastante complejo. Pero mira que dentro de todas estas definiciones y lo que nos has compartido, entonces acá sería más claro entender lo que preguntaba inicialmente, porque a veces la gente dice es que me dolió más la muerte de mi esposo que la muerte de mi mamá o de mi papá, o me dolió más la muerte incluso de mi hijo que la de mi misma pareja. Entonces sería también básicamente como por lo que nos explicas de esa representación o esa significación que cada uno le damos a las personas como tal. Exacto, porque por ejemplo yo escucho colegas que dicen es que el duelo más fuerte es el duelo por un hijo, y yo digo, ve, qué raro, porque es que yo he tenido mujeres que han estado en duelo por sus hijos, los han amado, pero no les ha parecido tan duro como sí les ha parecido duro la muerte del esposo. Pero también encuentro mujeres que dicen esto es terrible, o sea, que se muera un hijo es terrible. Yo diría, depende de qué puse yo en ese objeto amado que se perdió. Eso depende. Y sí, eso también tendría mucho que ver, depende con la relación o con los lazos de comunicación que yo construí alrededor de esta persona. Además que, fíjate esto, la gente cree que uno sufre por lo bonito que se perdió, pero no es así, porque vamos a mirar, por ejemplo, que una mujer pierde su esposo con el que peleaba parejo, tenía muchos conflictos y llega enojada al consultorio porque perdió con quien pelear. Increíble, pero es así. O sea, no siempre sufrimos por amor, sufrimos también por odio. Además, pues porque el odio se da la mano con el amor en muchas ocasiones. Entonces, sufrimos por odio, sufrimos por culpa, por ejemplo, en el tema que me parece duelo difícil que me parezca, el duelo por un suicidio. Es duro porque la culpa, ese estatuto de la culpa ahí es muy difícil de manejar, sobre todo cuando son hijos los que se han quitado la vida, porque además están los ideales, las funciones, la función materna, la función paterna, cómo no se hizo y que en realidad en muchas ocasiones no se hizo lo que debía de hacerse. Quizás porque los mismos padres pensarán en qué me faltó o en qué me equivoqué para que mi hijo tomara una decisión tan drástica y nefasta como esta. Además, porque hay algunos suicidios en los que el sujeto que se quita la vida hace todo un protocolo, digo yo, un protocolo para maltratar y culpabilizar a los padres. Tremendo. Por ejemplo, dejan cartas. No es lo mismo el que se suicida tomándose unas pastillas al que se suicida ahorcándose enfrente de la alcoba de la mamá en la puerta. No es lo mismo. Es como, si quisiera dejar un mensaje directo y que perdure la existencia de esta persona que va a tener que vivir por el resto de sus días con esa imagen, que de hecho es una imagen bastante impactante y dolorosa. Claro, con esa carta escrita en la muerte, así, de esa manera. No todos los suicidios corresponden a esto, eso ya sería otro tema distinto, el tema del suicidio, pero en relación al duelo me parece muy difícil de manejar para los padres, muy doloroso cuando un hijo se quita la vida o cuando un familiar, ¿cierto?, se quita la vida y que la familia sabe toda la situación. Por ejemplo, algunos adultos se quitan la vida por la situación económica tan desesperante. Entonces, el suicidio siempre es un anuncio, una carta, es una queja, es una manifestación de estoy en desacuerdo con la vida por esto, ¿cierto? Entonces es muy importante pues como también ahí pensar ese tipo de duelo.
Si te das cuenta, hay muchos duelos. De hecho, en estos momentos se me viene a la mente el caso de una mujer que sufre un aborto espontáneo. También cabe dentro de este tipo de pérdida y de duelo. Claro, claro, porque no sabemos esa mujer cuánto significado, qué representación tenía ese embarazo para ella. Entonces, qué significaba no solamente para ella, sino para el matrimonio? Porque hay embarazos que son para unir la pareja, hay embarazos que, bueno, dicen tantas cosas, entonces no sabemos qué significa para ella. O que para una mujer podría ser su máximo deseo, su sueño de realización, ser madre. Muy interesante, de verdad que sí, todos estos temas. Bueno, y cómo nosotros podemos o cómo poder sobrellevar esos duelos, que de hecho es una situación que quizás no la anhelamos, no la estamos esperando, no la quisiéramos tener que enfrentar, pero pues que en algún momento de nuestra vida llegará. ¿Cómo poder enfrentarlo? O sea, ¿hay una preparación o simplemente vivirlo en el momento en que se dé? Bueno, yo creo que todos los seres humanos sí deberíamos de prepararnos y pensar un poco en la muerte. La muerte es un tema tabú, pues ahora no tanto, pero digamos que en algún momento uno hablaba de la muerte y decían, cállese, no llame la muerte. Así ¿Cierto? Entonces, pero creo que cuando uno va entendiendo la vida, pues va entendiendo que la muerte hace parte de la vida y que es importante prepararnos en muchos sentidos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del tema de la eutanasia, a veces se habla sin saber, sin entender muchas cosas, pero qué importante es que en familia se pueda hablar y decir, bueno, si yo tengo una enfermedad de esta manera, yo quisieran esto, que hagamos aquello, si yo me muero, a mí me interesa que mi funeral sea de esta manera, yo quiero que ustedes actúen de esta forma, las herencias se manejan de esta manera, bueno, en fin, cierto, porque es que en relación al tema del duelo hay cualquier cantidad de situaciones importantes para pensar, para hablar. Sí, y que si nosotros en familia dialogamos y hablamos de esos procesos que son naturales, sí, que con los niños pues no vamos a coger a un niño a perturbarlo, sino que cuando el niño se hace la pregunta, ahí es cuando se le responde a la pregunta, no antes. O sea, yo no le genero la inquietud al niño, sino que el niño trae su propia inquietud. Ahí es donde yo debo hablar con el niño y mostrarle lo natural que es la muerte, como en los animalitos. Eso es natural, ¿cierto? O sea, es natural y que en la familia se pueda hablar, se pueda dialogar sobre eso, preparar a la familia, qué se hace con mis órganos vitales. Yo quiero que los donen, yo quiero que me cremen, yo quiero que hagan esto, que hagan aquello. Sí, una cultura de la responsabilidad en relación al tema de la muerte, porque es como digamos ahora todos tenemos EPS. ¿Por qué? Porque la salud es una responsabilidad de todos. Si yo no tengo EPS es un problema si me enfermo. Entonces, asimismo, la muerte es un asunto como la salud y la enfermedad. Hay que hablarlo y hay que estar claros en eso. Ahora, si yo estoy en un proceso de duelo, primero entender que eso es una cosa natural y que yo debo de propender por elaborarlo, y que la elaboración del duelo es un proceso que implica un tiempo. Sí, yo no puedo pretender que en 6 meses ya no me duele, y que tampoco voy a juzgar al que le duele en 2 años, porque si al uno le dolió en 1 año y al otro 2 años, no quiere decir que el otro está patológico o pasó algo raro en él. No, simplemente que todos los seres humanos tenemos maneras distintas de elaborar. Que yo estoy viendo que se me está haciendo más difícil. Bueno, en la ciudad hay diferentes lugares donde se ofrecen terapias de apoyo, donde se ofrecen, hay grupos de apoyo para las personas en duelo, ¿cierto? Puedo buscar en internet, pero bueno, yo preferiría que no lo hicieran mucho por internet, porque hay demasiadas cosas que dicen y de pronto no todas corresponden a la verdad, pero sí buscar un apoyo espiritual, no necesariamente psicológico,
También puedo buscar, no sé, al sacerdote, al pastor, al anciano sabio. Sí, sí, me toca buscar psicólogo, busco psicólogo. ¿Cuándo yo debo de preocuparme? Creería yo en un duelo. Bueno, cuando definitivamente no me quiero parar de la cama, cuando estoy encerrado, cuando hay mutismo, cuando hay insomnio, ¿sí? Cuando hay fenómenos elementales como decir alucinaciones, escucho cosas que no debería escuchar, ver cosas que no puedo, pues que no debería de ver. Ahí sí, entonces es importante que a esa persona la lleven al psicólogo y pues ya direccionar si es necesario un psiquiatra, ¿no es cierto? Pero tratar también como de entender que eso es un proceso natural, que yo puedo servirme mucho de la sublimación. Y la sublimación es muy linda y es muy útil en estos procesos. ¿Qué es la sublimación? Es la capacidad que tiene el ser humano de, en medio del arte, en medio de construir cosas nuevas, artísticas, de crear cosas, soltar el dolor. Entonces, pero esa sublimación la hace el sujeto doliente según su necesidad, según sus características y según su deseo. Esta sublimación podría ser, bueno, descubrí que me gusta escribir y descubrí que escribir me sana, o descubrí que pintar mandalas es una forma como de hacer una catarsis a ese dolor que estoy sintiendo, o hacer cualquier tipo de actividad que sea manual o muchas actividades. Sí, estoy pensando aquí en una paciente que le falleció su papá y pues cuando inició un proceso lo inició con una psicóloga que le dijo que escribiera. Error, no es el otro el que me dice en qué sublimo. Soy yo quien es de mí, de donde debe nacer esa sublimación. Y entonces pues a esa muchacha no le sirvió lo de la escritura, pero de repente esa muchacha empezó a acordarse que de niña le gustaba tejer. Y empezó a tejer y cada vez que estaba como muy triste, aburrida, tejía y eso le sirvió fuertemente de sublimación. Y fíjate que ahí no hay nada escrito, no hay palabra, pero le sirve para trabajar ciertos asuntos de las emociones, sobre todo porque ella cuando tejía pensaba en lo que le pasaba. Bueno, me parece muy interesante, Estrella, este espacio con una persona realmente que conoce estos temas, que se ha formado, que se ha preparado, que tiene todo el conocimiento, porque muchas veces queremos como ayudar a esa persona y desde nuestro desconocimiento, es decir, tenemos una buena intención, pero tenemos que reconocer también que no somos los expertos ni los especialistas en esos temas tan complejos y muchas veces en vez de querer ayudar terminamos es como llevando a la persona a más tristeza, a más angustia, cuando de pronto le decimos irresponsablemente, tienes que levantarte, tienes que seguir adelante, pero o sea, no llores más, la vida continúa, la vida sigue. Creo que no lo hacemos con una mala intención, pero sí efectivamente el resultado es contraproducente para la persona que está viviendo de una manera muy íntima su proceso y deberíamos quizás ser un poco más empáticos o un poco más inteligentes en ese momento en que queremos aconsejar al otro. Sí, lo que pasa es que yo he creído que hay un desfase en la realidad cuando hay un doliente, porque digamos que yo voy a acompañar, pero es que yo no estoy dolida, o sea, yo no he perdido, yo no sé qué es eso, yo no entiendo. Sí, yo no sé qué es lo que debo de decir, por eso cuando vamos a un funeral es tan problemático y ahora yo qué le digo. Y muchas veces siempre se dice lo mismo, lo siento mucho, sí, como hola, ¿cómo estás? Pero que en realidad eso no dice nada, porque hay un desfase en la realidad. Eso, por ejemplo, yo a mis pacientes en duelo yo les enseño, trabajo mucho esos asuntos ahí, desde lo psicopedagógico que también hago, porque yo complemento lo que es la terapia con asuntos pedagógicos. Sí. En los que yo le explico a las personas, lo que pasa es que no es que el otro es malo, es indolente, lo que pasa es que hay un desfase, o sea, él está viendo una realidad de completud, mientras tú estás viviendo una realidad de falta, entonces es distinta. Él no te puede entender porque todavía no ha vivido eso.
todavía no lo comprende. Pero así como el doliente debe aprender que los demás no pueden entender esa magnitud de lo que siente, así también los acompañantes debemos entender al que le está faltando. Es entender los procesos de la vida, y de repente yo no necesito sufrir en carne propia el dolor para entender que existe la falta. Tal vez puedo acercarme y ser prudente y aprender del doliente muchas cosas, y eso me puede hacer una persona más sensible, más humana, para vivir ciertos procesos y acompañar ciertos procesos. Totalmente. Bueno, creo que la charla está bastante interesante y pues quiero comprometer públicamente a la doctora María de las Estrellas para que pues en una nueva oportunidad podamos tener otros espacios tan importantes, tan significativos y tan constructivos como son estos, y no solamente en duelo, sino en otro tipo de situaciones, precisamente en la vida tan compleja como la es la de el ser humano. Claro que sí, por aquí estaré las veces que me invites. Y vamos a hacerlo, digamos que con todo el cariño, con toda la responsabilidad y la seriedad que caracteriza precisamente a este canal En Voz Alta. Pero antes de irnos, por cuestiones de tiempo, sí me gustaría realmente que pudieras darle una voz de aliento, una voz de motivación a todas aquellas personas que precisamente nos escuchan y están en este momento de elaboración del duelo. Bueno, lo primero que yo quisiera decirle a quien está en duelo es que esto es un momento de la vida. A veces creemos que es una situación que no va a terminar, o que ya no hay nada más que hacer, o que no se puede salir de ahí. Yo creo que la vida es mejor cuando nosotros la pensamos en momentos. El momento tiene un principio y tiene un final. Y que la vida es como la naturaleza. A veces llueve, a veces hace sol, a veces se nos impone. A veces salimos con una blusita de manga sisa y empezó a llover, se impuso, ¿cierto? Pero en nosotros está la respuesta: peleo con la lluvia o acepto que hay cosas que se imponen, pero que también son bonitas y que también se pueden vivir con paz y con tranquilidad. Entonces me parece que el duelo es una cosa que se nos impone a los seres humanos, pero que también la podemos vivir con sabiduría y con tranquilidad, y que de nosotros depende eso que logremos elaborar, porque el duelo siempre será como un hilo que nos entregan y nosotros decimos, pero ¿esto qué? Esto no era lo que yo quería era un saco, yo quería era una bufanda, y me entregan un hilo. Bueno, elabora ese hilo y vas a hacer algo muy bonito con eso. Entonces, y también quiero recomendarles pues a las personas que están en duelo que busquen espacios como este, espacios donde les enseñen, personas que conozcan del tema y que lean libros, que se permitan reflexionar la vida, crecer. Eso quería decirles. Bueno, ahí hemos escuchado tanto ustedes como yo a la doctora María de las Estrellas en su charla bastante importante y especial acerca del duelo. Recuerden que esto es En Voz Alta y nos escuchamos muy pronto. Cuídense mucho.